Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Me llamo Carlos Plata y voy a hablar sobre qué es la sinusitis. Comenzamos. La sinusitis es la inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales, que son estas cavidades huecas que podemos ver en la foto, ¿de acuerdo? Se encuentran aquí en toda la zona esta, detrás de los ojos, ¿de acuerdo? Es un motivo de consulta médica muy frecuente. Y esta inflamación de la mucosa puede estar provocada por hongos, por ciertos virus o bacterias que encuentran en los senos paranasales un sitio ideal para pasar unas vacaciones, porque es un sitio calentito y húmedo donde pueden multiplicarse, ¿de acuerdo? La sinusitis la podemos dividir en varios tipos según la duración de la sintomatología. Tenemos una sinusitis aguda, que es inferior, tiene síntomas inferiores a 4 semanas, subaguda, que va a durar entre 1 y 3 meses, y crónica, que es mayor de 3 meses. Normalmente, cuanto más se cronifica, menos intensos, son los síntomas, pero obviamente más molesto, porque estar más de 3 meses con los síntomas que ahora os voy a contar no es para nada agradable, ¿de acuerdo? Bien, ¿y qué causa la sinusitis? Como hemos dicho, podría ser una infección viral, bacteriana, hongos o un proceso alérgico. Y lo que ocurre es que los cilios, que son estos pelitos que veis aquí, ¿vale?, que recubren las mucosas de la vía respiratoria, senos paranasales, etc., los cilios son incapaces de movilizar el moco. Es decir, hay un problema con los cilios o hay demasiada cantidad de moco, lo que hace que estos cilios se vean aplastados y no sean capaces de moverse de forma coordinada para desplazar esta secreción, ¿de acuerdo? Como digo, un exceso de producción de moco puede causar la sinusitis y este exceso de producción de moco podría bloquear la apertura de los senos, cerrando el espacio que, como ya he dicho, vendría a ser un sitio ideal para pasar unas vacaciones si eres un virus o una bacteria. Bien, ¿y cuáles son los síntomas? Pues bueno, dependiendo de la gravedad de la sinusitis tendremos unos síntomas u otros, pero en general podemos encontrar toda esta lista, ¿vale? Podemos encontrar el mal aliento, la halitosis, debido a la infección de estas cavidades que están en contacto, obviamente, con la cavidad bucal, pérdida de sentido del olfato, una tos que suele ser peor durante la noche, fatiga o cansancio, podemos tener picos de fiebre o una fiebre más bajita mantenida, dolores de cabeza, el dolor en la zona de la máscara facial, digamos, toda la zona esta, la zona de los ojos, zona de la frente, que además empeora si bajamos la cabeza hacia abajo, ¿de acuerdo? Podemos tener muchísima congestión nasal o una completa obstrucción, y dolor de garganta y la rinorrea, que se nos comenta ahí, que puede ser la gotita que se suele decir que nos cae por aquí delante o por detrás, por dentro, en la zona que comunica con la garganta, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo para padecer la sinusitis? Pues bueno, depende. Hay muchos factores. Tenemos que podría ser una sinusitis provocada por una rinitis alérgica, ¿de acuerdo? Hay enfermedades que cursan con la sinusitis como un síntoma, como puede ser la fibrosis quística o enfermedades de afectación ciliar, ¿de acuerdo? Los cambios de presión constantes, por ejemplo, gente que trabaja en la aviación o gente que trabaja en submarinismo, ¿de acuerdo?, donde hay muchos cambios de presión, podrían verse afectados por sinusitis. Si tenemos adenoides grandes, ¿vale?, las glándulas que encontramos al final de la garganta. Luego también el tabaquismo u otros contaminantes como gases, químicos, etc. En personas inmunodeprimidas o personas que estén en tratamiento de quimioterapia, aquellos que tienen el tabique nasal desviado o los pólipos nasales, que, como podéis ver, son estos crecimientos, ¿vale?, en las fosas nasales que obstruyen el paso del aire, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cómo se diagnostica? ¿Cómo se diagnostica la sinusitis? Pues bueno, tenemos que hacer un estudio del área nasal y de los senos paranasales.
hay varias formas de hacer esto. La primera y más sencilla de todas, una rinoscopia anterior, que como podéis ver aquí en la foto, es básicamente abrir la fosa nasal y con la linternita ver si hay algo que nos esté obstruyendo ahí, ¿de acuerdo? Como podrían ser unos pólipos nasales. La endoscopia nasal sería el paso siguiente, el nivel superior, donde, como podemos ver, meten este catéter, ¿vale?, por la fosa nasal, que lleva una camarita y nos permite ver qué está ocurriendo en los senos paranasales. También podemos hacer un estudio de los flujos nasales y pruebas de imagen, como puede ser la radiografía simple o el TAC. Aquí podemos ver una radiografía donde se aprecian, no sé si lo veréis desde casa, se aprecian estos huecos que son los senos paranasales. Y también podemos hacer un cultivo de la secreción nasal, esta huilla que estábamos comentando, este moco, se podría analizar, llevarlo al laboratorio y ver qué ha colonizado esos senos paranasales, si es una bacteria, si es un virus o si es un hongo, por ejemplo. ¿Y cómo lo tratamos? Pues bien, dependiendo de si es una sinusitis aguda o una sinusitis crónica, vamos a tener unas pequeñas diferencias en el tratamiento, ¿de acuerdo? Podemos usar en la fase aguda antibióticos inhalados directamente a las fosas nasales, por ejemplo, a la vía respiratoria, como podéis ver aquí a este señor, ¿vale? Se nos pueden pautar descongestionantes, se nos pueden pautar antialérgicos, dependiendo de si la causa es a raíz de una alergia. Y también se pueden realizar los lavados nasales, sobre los que hablaremos en otro vídeo con un poquito más de detalle, para explicaros exactamente cómo llevarlos a cabo, ¿de acuerdo? Y luego los tratamientos crónicos, donde se hace una mezcla de los antibióticos con los corticoides para tratar el problema bacteriano, digamos, y la inflamación de toda esa mucosa. Y como último recurso, como siempre, tenemos la cirugía de los senos paranasales, como podemos ver en la foto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si tienes sinusitis, cuídate, sigue todos los consejos de los que te hemos hablado y rápidamente, un día de estos, os hablaremos sobre los lavados nasales, ¿de acuerdo? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, seguidnos, suscribíos al canal y si tenéis cualquier duda, dejadnos un comentario. Muchas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.